Hola chicos, les vuelvo a mandar un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien y guardando la cuarentena correspondiente. Y pues este video va a ser otro nuevo video tutorial en donde vamos a tratar el tema de combinaciones. Y este tema muchos me mandaron por correo y algunos mensajes que si era válido utilizar la fórmula de combinaciones para resolver problemas de permutaciones. Y pues les comenté que no es válido porque los contextos de combinaciones son diferentes a los contextos que tenemos en permutaciones. Y pues en este video vamos a ver un punto que vamos a ver es cuál es la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Entonces, con lo que quiero empezar es con una breve explicación, una breve descripción de lo que son las combinaciones. Y como dice acá esta diapositiva, las combinaciones son un método de conteo, nos sirven para contar, que permite calcular el número de maneras como se pueden agrupar un determinado número de objetos sin importar el orden. Esta es una característica, la principal de hecho, de las combinaciones. Cuando nosotros seleccionamos un determinado número de objetos de un conjunto de objetos eh, y no nos importa el orden, entonces lo que estamos formando son combinaciones. Vamos a ver esta característica comparándola con la característica de las permutaciones a continuación. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a considerar el conjunto de los cuatro primeros números naturales. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a tomar dos números de estos. ¿Sí? Dos números cualquiera. Ahora, ¿de qué manera podemos tomar estos dos números cualquiera? Bueno, podemos tomar a estos dos números primero importando el orden en cómo tomamos estos objetos, importando el orden. Vamos a pasar esto por aquí. Primero que nos importe el orden. Y también podemos tomar estos dos objetos sin importar el orden. Sin importar el orden. ¿Cuál es la diferencia de que en una primera instancia importe el orden en cómo tomamos esos objetos y en una segunda instancia que no nos importe el orden como tomamos estos dos objetos? Por ejemplo, si tomamos dos números de los cuatro números naturales que tenemos enlistados acá, importando el orden, pues vamos a considerar que el subconjunto 1 y 2 es diferente al subconjunto 2 y 1. ¿Sí? No podemos decir que estos dos subconjuntos son iguales porque están arreglados de manera diferente. Entonces podemos tomar el 1 y el 2, podemos tomar el 1 y el 3, eso ya lo sabemos. Podemos tomar el 1 y el 4, podemos tomar el 2 y el 1, podemos tomar el 2 y el 3, podemos tomar el 2 y el 4, tomamos el 3 y el 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Vean que si nos importa el orden, lo que realmente estamos formando son permutaciones, chicos. Eso ya lo vimos en los videos de permutaciones. Estos subconjuntos se llaman permutaciones porque importa el orden en cómo están arreglados
los subconjuntos. Es decir, esta permutación no es la misma que esta permutación, son diferentes. Esta permutación de 1 y 3 no es la misma que 3 y 1. ¿Sí? Eso lo vimos en videos pasados. Sabemos que si tomamos dos números de esos cuatro que están enlistados, entonces podemos formar 12 permutaciones, importando el orden. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que si tomamos dos números de esos cuatro, pero sin importar el orden? Lo que va a pasar aquí es que voy a copiar estos 12 permutaciones y los voy a pasar a acá. Los voy a pasar acá. Ahora, si no nos importa el orden, entonces solamente nos está importando cuáles son los números que yo estoy tomando. Es decir, vamos a considerar que este subconjunto 1 y 2 es el mismo que 2 y 1. Porque aquí no nos está importando en qué orden los estamos tomando. Solamente nos está importando qué números estamos agarrando. Por lo tanto, podemos cancelar este subconjunto y lo mismo va a pasar con los otros. Por ejemplo, 1 y 3 vamos a decir que es lo mismo que 3 y 1. 1 y 4 vamos a decir que es lo mismo que 4 y 1. Por lo tanto, aquí lo que vamos a borrar es lo siguiente. Vamos a borrar el 3 y el 1 porque ya lo estamos considerando acá. En este 3 y 1 es la misma combinación. Vamos a borrar 4 y 1. También vamos a decir que 2 y 2, 3 es el mismo subconjunto que 3 y 2, por la misma explicación que ya di. Por lo tanto, podemos borrar a 3 y 2, 2 y 4 es lo mismo que 4 y 2. Y por último, dejamos el 3 y el 4. Entonces vean acá que si nosotros agarramos dos números sin importar el orden, entonces podemos agarrarlos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras. A cada uno de estos subconjuntos que tenemos acá se le llama combinación. Todas estas son combinaciones. Esta, en rasgos muy generales, son las diferencias entre permutaciones que tenemos acá y las combinaciones. Vamos a pasar a la definición ya de manera formal de las combinaciones y vamos a realizar algunos ejercicios. ¿Cuál es la definición de combinación? Vamos a tener un conjunto de A1, A2 hasta AN. Recuerden que A1 describe a un determinado elemento del conjunto. Este conjunto está formado por n elementos distintos entre sí. Las combinaciones que vamos a llamar simples de clase P, recuerden que la clase P nos va a indicar cuántos objetos vamos a agarrar del conjunto. P tiene que ser menor o igual que n. ¿Qué quiere decir que P tiene que ser menor o igual que n? Si P nos indica el número de objetos que vamos a agarrar del conjunto y n nos indica
el número de objetos que se encuentran en el conjunto nos quiere decir que no podemos agarrar más objetos de los que realmente están en el conjunto. Es decir, si el conjunto está formado por 5 objetos, pues yo no puedo agarrar 7 objetos de esos 5 porque pues me estoy pasando de n. Entonces, las clases P tienen que ser menor o igual que n. Entonces, las combinaciones van a ser todos los grupos no ordenados, es decir, no nos importa que estén ordenados, que pueden formarse tomando P elementos distintos entre los n. Nota, el término grupos no ordenados de la definición significa que para considerar a dos grupos como distintos deben tener al menos un elemento distinto. Es decir, que si dos subconjuntos tienen al menos un elemento distinto, pues ya son combinaciones. De aquí abstraemos que el orden no importa. Vamos a considerar un siguiente ejemplo. Ahora vamos a considerar el mismo conjunto de los 4 primeros números naturales, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a escribir las combinaciones de clase P igual a 2, las combinaciones de clase P igual a 3 y las combinaciones de clase P igual a 4. Así que voy a pasar esto acá a la esquina y vamos a empezar con las combinaciones de P igual a 2, es decir, las combinaciones de clase 2. Y realmente estas combinaciones de clases 2, pues ya las escribimos en la diapositiva pasada. Si P es igual a 2, entonces, ¿cuáles serían las combinaciones? Entonces, las combinaciones de clase 2 son las siguientes. Pues ya dijimos que las combinaciones de clase 2 van a ser 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, van a ser 2 y 3, 2 y 4, y por último serían 3 y 4. Únicamente tenemos 6 combinaciones de clase P igual a 2. ¿Qué pasaría si ahora P vale 3? Vamos a ver. Si P es igual a 3, voy a tomar esto nada más acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Entonces, las combinaciones de clase 3, ¿cuáles serían? Les recomiendo que ustedes en su libreta las escriban, las traten de escribir, pónganle pausa y cuando terminen regresen. Ok, vamos a checar entonces nuestros resultados. ¿Cuáles serían las combinaciones de clase 3 para este ejemplo? Pues primero tendríamos la combinación más sencilla, que agarremos 1, 2 y 3. También podemos agarrar 1, 2, 4. Podemos agarrar 1, 3, 4, 2, 3 y 4. Solamente tenemos 4 combinaciones de clase 3. Vean que si nosotros escribimos 3, 2, 1, 2, 4, 1, 3, 1 y 2, 2, 3, 1, otros subconjuntos que puedan imaginar ustedes, todos estos subconjuntos apartes, estos que estoy encerrando, pues ya están representados en estos 4 primeros, ¿sí? Es decir, ya son
ya están escritos. Por ejemplo, 3, 2, 1, pues es la combinación 1, 2, 3. 3, 1 y 2, pues viene siendo 1, 2, 3. 2, 4, 1 es 1, 2, 4. 2, 3, 1 es 1, 2, 3. Esta es la característica de las combinaciones, chicos. Entonces, resumiendo, las combinaciones de clase 3 van a ser 4. Y si ahora queremos determinar las combinaciones de clase 4, ¿cómo estarían dadas? Vamos a verlo. Las combinaciones de clase 4, pues únicamente sería una. Sería 1, 2, 3 y 4. Es decir, agarrando todos los números. Vean que si escribimos 2, 3, 1 y 4, 4, 2, 3 y 1, etcétera, 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 todos estos conjuntos ya están representados por 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque estos subconjuntos que están encerrados contienen los mismos elementos que 1, 2, 3, 4, solamente que están ordenados de manera diferente. Pero la característica de las combinaciones es que no nos importa el orden. No nos importa el orden. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva pues ya nos está dando una fórmula para las combinaciones, una fórmula que nos dice que las combinaciones con n, p van a ser igual a n factorial sobre p factorial por n menos p factorial. Pero antes de seguir, vamos a dar un símbolo para estas combinaciones. Por ejemplo, para este tipo de combinaciones, para combinaciones de clase 2, vamos a decir que son C subíndice 4,2. Vean que C es la C de combinación, 4 nos indica el número total de objetos que hay en el conjunto y 2 nos indica el número de objetos que estamos agarrando. Es decir, estamos agarrando dos objetos de 4. Estas combinaciones estarían representadas por C subíndice 4,3 y las combinaciones de clase 4 estarían representadas por C subíndice 4,4. Ahora, ya sabemos que para este contexto, para este problema, las combinaciones de clase 2 van a ser 6. Las combinaciones de clase 3 van a ser 4 y las combinaciones de clase 4 pues únicamente son 1. Y ustedes estarán preguntándose, ¿existirán combinaciones de clase 1? Pues sí, sí existen combinaciones de clase 1 y son bastante sencillas. Vamos a ponerlas acá. Si P es igual a 1, entonces las combinaciones que vamos a obtener pues serían 1, porque solamente estamos tomando un objeto, serían 2, serían 3 y serían 4. Es decir, aquí estamos representando las combinaciones subíndice 4,1. Son 4 combinaciones que podemos hacer tomando un único elemento
de estos 4 que tenemos acá. Ahora, ¿cómo podemos confirmar nuestro resultado? Pues utilizando precisamente esta fórmula ya dada. Vamos a utilizar esta fórmula para obtener estos resultados que ya sabemos. Es decir, combinación de 1 en 4 o combinación 4,1 va a estar dada por lo siguiente, por n factorial sobre p factorial por n menos p factorial. Y si nosotros sustituimos los valores de n y p, ¿qué nos daría? Vamos a hacerlo. Sabemos que n va a ser 4 para todos los incisos. Por lo tanto, aquí sería 4 factorial sobre p factorial. Pero p sabemos que aquí es 1 factorial por n menos p. Es decir, 4 menos 1 factorial. Simplificando, chicos, nos quedaría 4 factorial aquí arriba sobre 1 factorial por 3 factorial, porque 4 menos 1 es 3. Entonces, sabemos que 4 factorial nos indica que vamos a realizar los productos de 4 por sus antecesores números. Es decir, 4 factorial nos indica 4 por 3 por 2 por 1. Dividido entre 1 factorial, que sabemos que es 1, multiplicando a 3 factorial, que sabemos que es 3 por 2 por 1. Vean que podemos cancelar. Podemos cancelar 3 por 2 por 1 por 3 por 2 por 1, lo que nos quedaría 4 entre 1, que es igual a 4. Recuerden que estas fórmulas nos están dando el número, que estas fórmulas nos están dando el número de formas en que nosotros podemos agarrar, en este caso, un elemento de 4 y realizando combinaciones. Lo mismo podemos aplicar para las combinaciones de clase 2. Combinación 4,2 estaría dado por 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial, y esto sería igual a 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2, pues sabemos que es 2 factorial. 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1, que es 2 factorial, por 2 por 1, que sigue siendo 2 factorial. Y acá, si quieren, podemos realizar la multiplicación. 4 por 3 por 2 nos da 24. Y 2 por 1 por 2 por 1 nos da 4. Lo que nos queda 24 entre 4. Y sabemos que 24 entre 4 da 6. Es decir, existen 6 combinaciones de clase 2. Pero eso ya lo sabíamos, porque ya lo habíamos enlistado. Son estas 6 que tenemos acá. Para las combinaciones de clase 3, pues la fórmula se aplicaría de una manera similar. Combinación subíndice 4,3 estaría dado como 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. Y esto es igual a 4 factorial sobre 3 factorial, y 4 menos 3 pues es 1 factorial. Acá nos quedaría 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1 por 1.
Multiplicando, nos quedaría 24 en la parte del numerador. Y 3 por 2 por 1 serían 6. Sabemos que 24 entre 6 da 4. Es decir, existen 4 combinaciones de clase 3. Y esas combinaciones pues son las que tenemos aquí enlistadas. Son 4 formas de combinaciones. Y por último, para las combinaciones de clase 4, nos quedaría lo siguiente. Combinación subíndice 4,4 es igual a 4 factorial sobre 4 factorial por 4 menos 4. Vean que aquí P es igual a N. Simplificando nos quedaría 4 factorial sobre 4 factorial y 4 menos 4 nos da 0 factorial. En los ejercicios anteriores les indiqué que 0 factorial no es igual a 0, sino que es igual a 1. Por lo tanto, como es igual a 1, lo podemos suprimir y realmente nos quedaría 4 factorial sobre 4 factorial, lo que nos indica una división del mismo número sobre el mismo número, y esto nos daría 1, que quiere decir que existe una combinación de clase P. ¿Cuál es la combinación? Pues esta que ya enlistamos. Y de esta manera pues aplicamos las fórmulas, la fórmula de combinación para saber el número de combinaciones. Espero les haya servido esta explicación, chicos. Y ya para finalizar este primer video, vamos a precisar cuáles son las diferencias entre permutaciones y las combinaciones. Le dan acá en el primer párrafo que muchas veces de manera común utilizamos la palabra combinación de una manera indiferente, sin ponernos a pensar qué significa combinación. Sin embargo, en matemáticas necesitamos un lenguaje más específico, más preciso. Por ejemplo, si nosotros decimos mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y plátanos, pues realmente aquí la palabra combinación está siendo utilizada de una manera correcta. ¿Por qué? Porque en esta frase no importa en qué orden pusimos las frutas. Podríamos decir plátanos, uvas y manzanas, o podríamos decir uvas, manzanas y plátanos u otra combinación, y va a ser la misma ensalada. Aquí no importa en qué orden estamos poniendo los objetos, chicos. Por lo tanto, esta situación sería una situación de combinación. En otro ejemplo, también podemos utilizar o decir la palabra la combinación de la cerradura es 4, 7, 2. Pero vean que acá, en este contexto, sí importa el orden en cómo estamos diciendo los números. ¿Por qué? Porque 7, 2, 4 no funcionaría para abrir la cerradura, ni tampoco 2, 4, 7, ni tampoco 7, 4, 2. Tiene que ser exactamente 4, 7, 2. Por lo tanto, en este ejemplo no estamos utilizando la palabra combinación de manera adecuada. ¿Por qué? Porque aquí sí importa el orden de los objetos. Entonces, ya para finalizar, debemos considerar lo siguiente. Si el orden no importa, es una situación de combinación. Si el orden importa, es una situación de permutación. Entonces, a este tipo de cerraduras
no las debemos de llamar cerradura de combinación, sino que la debemos de llamar cerradura de permutación. Espero les haya servido este video, chicos, para iniciarnos en lo que es el concepto de combinaciones. En el siguiente estaré realizando algunos ejercicios y problemas para que puedan realizar su ADA de manera adecuada. Hasta luego.